digo, ya ves. Así no hay los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, que adivinen qué tema vamos a ver hoy. Ah, ya les habían dicho, o vieron el libro. Vamos a ver el tema de la nueva era. Pero antes de ver el tema de la nueva era, como ustedes saben, estamos en el primer bloque, que es el conocimiento de ¿qué? Del espíritu de ¿qué? Del mundo, ¿cierto? Estamos viendo el espíritu del mundo. Es decir, ¿y para qué lo estamos haciendo? Porque primero, para llenarnos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que vaciarnos del espíritu maligno. Si usted quiere llenar un vaso de cristal, usted lo quiere llenar de agua pura, pero resulta que el vaso tiene tierrita, piedritas, pantano. ¿Usted qué debe hacer primero? Vaciarlo. Primero tengo que botar las piedras, el pantano, la tierra, para luego poder echarle ¿qué? El agua pura y limpia. ¿Qué pasa si yo llego y cojo esa agua pura, limpia, cristalina y la echo en el pantano y la tierra? Se ensucia, esa agua se contamina, se ensucia, estoy perdiendo el tiempo. Eso mismo pasa con nosotros en esta consagración. Y por eso San Luis María Griñón de Montfort, ¿quién es él? El santo al que el Señor le inspiró esta consagración, ¿cierto? Al que le inspiró esta espiritualidad. Por eso él pensó en un primer bloque que consiste precisamente en eso, en vaciarnos del espíritu del mundo, en vaciarnos de todo ese fango, esa tierra, esas piedras, esos obstáculos. Y después de que estemos bien limpiecitos por dentro, ahora sí vamos a llenarnos ¿de qué? Del amor de Dios, del Espíritu de Dios, del amor y la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Quién como Dios? Así que ya casi terminamos este bloque. Pero antes de eso, quiero así, en poquito tiempo, recordarles que la consagración es un regalo hermoso de Dios. Que la consagración es un secreto que muy pocas personas conocen, muchachos. Estar aquí, preparándose para consagrarse a la Virgen María, es ya un privilegio, es un llamado de Dios. Y los que se consagran, ¿lo hacen por sus propias fuerzas? No, lo hacen por una gracia de Dios. Y por eso todos los días, muchachos, todos los días hay que pedirle a Dios la gracia de la consagración. Hay que pedirle a la Virgen María la gracia de la perseverancia. En una consagración por lo general empiezan 70, 80 personas y se consagran por lo general unas 30 personas. Ya hagan la cuenta acá entre ustedes y son como 1000. Espero que todos se consagren. Pero entonces, como les digo, hay que pedir la gracia. Hay que pedir esa gracia todos los días, porque la consagración es un regalo maravilloso del cielo. Miren, la consagración transforma la vida. La consagración da un vuelco total a nuestra existencia. La consagración nos alcanza todas las gracias que nuestra alma necesita. La consagración, muchachos, hace milagros, hace maravillas en el alma. Yo me consagré a la Santísima Virgen María hace ya 8 años y medio. Y yo miro mi vida y yo digo, yo soy un milagro de la consagración. Ustedes no tienen ni idea de las grandezas que esa mujer, la Virgen María, ha hecho en mi vida. Y sin uno darse cuenta, esa mujer es una maestra. Ella, como toda mamá, delicadamente va cambiando cosas, va puliendo aquí, va puliendo allá, quita por aquí, pone por allí. Ella se encarga de hacer unas maravillas que uno se queda sorprendido y uno mira hacia atrás y uno dice, Dios mío, ¿en qué momento mi vida ha cambiado de esta manera? ¿En qué momento mi vida ha sido transformada? O sea, uno ni cuenta se da. Ella, suavecito, con amor, con ternura, lo va llevando a uno. Esta semana me decía una jovencita, se me acercaba, me decía, Juliana, es que yo estoy muy preocupada porque yo siento que yo no soy digna de consagrarme o yo no estoy viviendo lo suficientemente bien para poderme consagrar, en fin. Yo le decía, mire, tranquila, es que la consagración no está hecha para personas santas, ¿o sí?
La consagración no está hecha para los santos, para los perfectos, no. Precisamente la consagración a María es para nosotros los pecadores. Y por eso no nos podemos dejar desanimar. Que tuve una caída, que es que no he cambiado el mal genio, que en mi casa todavía me dicen, vea usted con esa cantaleta y no sé qué. Que, en fin, un montón de defectos que tenemos aún. No podemos dejarnos desanimar, muchachos. No podemos dejarnos como que, ay, ya, no voy a poder cambiar. Yo soy caso perdido, yo soy lo peor. El demonio es feliz de que nosotros pensemos esas cosas. Y la mejor estrategia del demonio es desanimarte. La mejor estrategia del demonio es decirte al oído, usted no va a poder, usted es que bobo, mire, lleva 3 meses y véalo, sigue igual de borracho. O mírelo, sigue igual de malgeniada y chismosa, o qué sé yo, pues. Mírelo, sigue igual de perezoso, sigue igual de impuro. El demonio siempre va a estar al oído diciéndote, usted no va a ser capaz, usted no va a cambiar, usted es que es bobo, eso no es para usted, no vaya por allá, ¿para qué? A perder el tiempo. Esa es la principal estrategia del demonio, desanimarnos. Pero miren, señores, esta consagración no es para personas santas, no es para personas virtuosas, no, es para los que quieren ser santos, para los que quieren ser virtuosos. Y además, un dato muy importante, esta consagración tiene algo muy especial, y es que en esta consagración no estoy yo solo luchando, no. Precisamente está el secreto de la consagración, en que la Virgen María se asocia a nuestros esfuerzos. Es decir, cuando nosotros nos consagramos a María, María se consagra a nosotros. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Cuando tú te consagres a María, María se consagra a ti. Es decir, María en este momento está luchando contigo, María en este momento está peleando contigo, María en este momento te está ayudando, no estás solo. No es como que María está por allá al final en la lección 33 diciéndote, ven hijo, ven. No, ella en este momento está por allá tomándote de la mano y caminando contigo. Y eso es lo hermoso de esta consagración. Así como las mamás, una mamá que ve a su niñito que está empezando a dar pasitos, que andan así como unos paticos todavía, con desequilibrio, en fin. La mamá está con su niño todo el tiempo detrás, dándole la manito, subiéndolo al murito. Así mismo es esta consagración a la Santísima Virgen María. Sabemos que nuestra Madre se consagra a nosotros y que nuestra Madre camina con nosotros. Y lo mejor de todo, cuando ustedes menos lo piensen, van a decir, uy, ¿a mí qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Ni cuenta me di. ¿En qué momento la Virgen María me transformó, me cambió y me quitó ese vicio, me quitó aquello? Esa es una consagración tierna, amorosa, porque así es la Virgen María. Así que pidan todos los días la gracia de la consagración, pídanla todos los días. Y si usted tiene una caída, no vaya, confiésese y para adelante, que la Virgen María lo está esperando para que sigan caminando. Pidan todos los días la gracia y sin desanimarnos. ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos a ver hoy la lección de la nueva era, muchachos. Vamos a ver el tema de la nueva era. Miren, en realidad ese nombre nueva era es como un despiste. Es como una estrategia de mercadeo para poder vender. ¿Sí me ibas a preguntar algo? ¿La qué? Les dejaron tarea. Sí, ¿qué tarea les dejaron? ¿Y quién iba a calificar 1000 tareas? No sé. Aquí hay alguien que esté de monitor, pues que ayudándole a Wilson. Guárdenla, listo, para dentro de 8 días. Yo le pregunto a Wilson, que él ahora me pregunta, Julie, ¿cómo te fue? Entonces guárdenla, yo le pregunto qué pensaba él hacer con la tarea, listo. Para dentro de 8 días la traen. ¿Quién como Dios? Qué muchacho tan juicioso, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, la nueva era. Como les venía diciendo, la palabra nuevo, nueva era en realidad no es nada nuevo. La nueva era es como una especie de reciclaje de un montón de creencias, de prácticas, de filosofías, en fin,
sino que la palabra nuevo es como una estrategia de mercadeo. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando en el Éxito ponen nuevo empaque en un producto. Entonces todo el mundo, ¡ay, nuevo empaque! Yo lo quiero comprar. O sea, todo lo que es nuevo nos llama la atención, lo queremos tener, lo queremos adquirir, por así decirlo. Pero la nueva era en realidad no es nada nuevo. Vamos a ver por qué. ¿De dónde viene la nueva era? Miren, hay que decir tajantemente, la nueva era es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás. Es un engaño del demonio. Digámoslo pues, por así decirlo, es la religión del demonio y vamos a verlo por qué. La nueva era ha sido infiltrando a nuestra sociedad muy sutilmente. Por ejemplo, un montón de supersticiones. Ustedes ven constantemente programas de televisión en los que leen el horóscopo, ¿sí o no? Programas de televisión en los que nos hablan de los ángeles, recibe la visita de tu ángel, ábrele la puerta. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado que la taza de chocolate, que te leen la taza de chocolate, que la cruz del Gólgota? ¿Lo escucharon por ahí? Es que compra la cruz del Gólgota para que tengas prosperidad y no sé qué cuentos. O ponga la penca de sábila detrás de la puerta. O ponga un limón partido en 4, en cruz, para las malas energías. ¿Lo han escuchado? Y si se pudre el limón, ¿qué pasa? Es porque había malas energías y no sé qué cuentos. O que guarde el dólar en la billetera porque es que eso le da buena suerte. O que póngase los calzones amarillos por allá el 31 de diciembre, ¿sí o no? O en fin. O que el cuento de las 12 uvas el 31 de diciembre, entonces la gente por allá atragantada comiéndose 12 uvas, pues porque van a ser las 12. O la gente que el 31 de diciembre sale con la maleta, dale vueltas a la cuadra. ¿Les ha tocado? ¿O lo han hecho? A ver. ¿Cuál de las dos? Las dos. O hemos escuchado el cuento de no, es que ¿cuál religión? Una sola religión, lo importante es creer en Dios. ¿Sí o no? O hemos escuchado personas que dicen, es que yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Lo han escuchado? Miren, todos esos pensamientos y prácticas que parecen tan bobitas y tan sencillas hacen parte de todo esto que conocemos como la nueva era. Y ya vamos a ver entonces desde dónde viene. Miren, la nueva era, ¿por qué surge? Primero les digo, es un engaño de Satanás. ¿Por qué es un engaño de Satanás? Miren lo siguiente. El hombre, el ser humano, es un ser religioso por naturaleza. Es decir, el ser humano tiene en su corazón siempre una necesidad de creer en algo o de creer en alguien. Y así ha sido en todos los pueblos, en todas las civilizaciones, en toda la historia ha sido así. En toda la historia los pueblos han adorado a alguien o a algo o han creído en algo. Porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. Porque el hombre es un ser con deseo de trascendencia, de inmortalidad, con deseo de una vida más allá. Porque el ser humano necesita una persona, un ser supremo que le brinde seguridad, que le brinde esperanza, que le brinde confianza, en fin. Entonces el hombre es un ser, ¿qué dije yo? Religioso por naturaleza. Necesita creer. Entonces, claro, el demonio se aprovecha de ese deseo que hay en el hombre de creer, de ese deseo de ser un ser religioso, se aprovecha de ese deseo y para alejarlo de Dios, el demonio no le dice, no crea en Dios, no tenga fe, vuélvase ateo. Es más, los ateos en el mundo son poquísimos, poquísimos. El demonio no le va a decir a usted, deje de creer, no, vuélvase ateo, vuélvase agnóstico, qué sé yo. No, pero lo que sí hace el demonio es que como sabe que tú necesitas creer en algo, ¿qué hace? Sí, te vuelve muy creyente, pero desvía tu fe del verdadero Dios y hace que pongas tu fe en otro montón de cosas, en otros dioses, en otras prácticas, en otras creencias, en otras ideologías. ¿Me hago entender? El demonio no te va a venir a decir, ve, vuélvete ateo así de la noche a la mañana. No, pero lo que va a hacer es que ese sentimiento de fe que debe estar dirigido ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Esa fe lo que hace es que la quitemos de nuestro Señor Jesucristo y la pongamos ¿en quién?
en un montón de amuletos, de supersticiones, de maestros iluminados, en otras religiones, en otras prácticas como el yoga, la reencarnación. Eso es lo que hace Satanás, desviar nuestra fe del verdadero Dios. Y ese es el objetivo de la nueva era. El objetivo de la nueva era es que dejemos de creer en Cristo, que dejemos de creer en el Dios que Cristo nos reveló para creer en un montón de tonterías, de supersticiones, de prácticas. El objetivo es que nosotros dejemos de confiar en Dios. Y al final, ¿qué quiere la nueva era? Que el hombre se crea que él mismo es Dios. A eso quiere llegar la nueva era. Que el hombre diga, es que yo soy Dios. Yo no necesito otro Dios porque yo soy Dios. Y vamos a ver por qué y cómo funciona eso. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Miren, la nueva era es una especie de supermercado espiritual. Cuando usted va al supermercado y coge su carrito y empieza a mercar, entonces usted va a una estantería y toma la leche, en otra coge los huevos, en otra coge el arroz, y usted coge ¿qué? Lo que usted quiere, ¿sí o no? Lo que usted necesita y lo que usted quiere. Asimismo funciona la nueva era. Es como un supermercado espiritual en el que tú puedes decir, a ver, del cristianismo a mí me gusta la misa, sí, me gusta ir a misa, eche para acá. La confesión, no, eso no me gusta. De por allá del budismo me gusta el yoga, del hinduismo me gusta el yoga, entonces voy a creer en el yoga. Pero también me gusta esa creencia en la reencarnación, entonces voy a creer en la reencarnación también. Pero también me gusta eso de los horóscopos, entonces ve los horóscopos para acá. Pero también me gusta lo de la penca sábila, en fin. Entonces es como un supermercado espiritual en el que uno puede mezclar un montón de prácticas, de creencias que son contrarias al cristianismo y que nada tienen que ver con nuestra verdadera fe. Que nada tienen que ver con nuestra verdadera fe. Miren, la nueva era, antes de llegar a la nueva era, estas personas que promueven la nueva era dicen que la historia de la humanidad ha estado dividida en 4 grandes eras. Ojo que eso es pregunta de examen, apunten ahí. Primera, los grandes propagadores de estas creencias de la nueva era dicen que la historia de la humanidad ha estado dividida en 4 grandes eras. Y estas eras han llevado el nombre de signos zodiacales. Entonces, según ellos, la primera era fue la era de Tauro. Apúntenlo ahí, era de Tauro, hacia el año 4000 antes de Cristo. Entonces, según ellos, esta era de Tauro empezó hacia el año 4000 antes de Cristo. ¿Y por qué la llamaron la era de Tauro? A ver, los que alguna vez consultaban el horóscopo, pues ya no, alguna vez, ¿sí o no? ¿Cuál es el signo que representa el signo de Tauro? Un toro, ¿cierto? Un toro. ¿Y por qué ellos han llamado a esta era, 4000 años antes de Cristo, por qué la llamaron la era de Tauro? ¿Saben por qué? Porque en esa época, 4000 años antes de Cristo, el pueblo de Israel había caído en la idolatría. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje evangélico, pues bíblico, en el que Moisés subía al monte Sinaí, ¿cierto? A que le den las tablas de la ley. Y cuando Moisés baja, ¿qué pasa? ¿Con qué se encuentra? Con que el pueblo está adorando ¿qué? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Y por eso la han llamado a esta era la era de Tauro. Después de la era de Tauro viene la era 2000 años después, es decir, hacia el año 2000 antes de Cristo, viene la era de Aries. 2000 años antes de Cristo. La era de Aries. A ver, ¿con qué figura se representa el signo de Aries? Pero ¿cómo saben? Con un carnero, ¿cierto? ¿Por qué escogieron ese símbolo para esta era y por qué la llamaron así? Porque resulta que el pueblo de Israel se ha caracterizado por una cosa, y en esa época sobre todo se caracterizaba por algo, y es que ofrecía sacrificios. ¿Y qué ofrecía el pueblo de Israel en sacrificio?
¿Sacrificios humanos? No. ¿Ofrecía qué? Ofrecía corderos, ofrecía carneros. Y por eso, esta era 2000 años antes de Cristo, estos señores locos de la nueva era la llamaron como la era de Aries y la representan con el carnero. ¿Quién como Dios? La tercera era, según ellos, la tercera era de la humanidad es la era de Piscis. La era de Piscis. A ver, ¿cuándo empieza esa era? ¿Ustedes qué creen? En el año 0. Según ellos, esta era de Piscis empieza en el año 0. ¿Saben con qué? Con el nacimiento de Cristo. Les pregunto, ¿cuál es la figura con la que se representa el signo zodiacal, el signo de Piscis? Con un pececito, con un pececito. Miren, hay una cosa muy importante. Esta era es la era en que nace Cristo. En el año 0, pues nace Cristo, ahí se parte la historia. Entonces empieza ¿qué? El cristianismo. Empieza el cristianismo. Y resulta que en esa época del cristianismo, miren muchachos, el cristianismo en sus inicios no se practicaba abiertamente como lo practicamos nosotros hoy, en absoluto. Miren, desde el año 64 con Nerón, el emperador Nerón, hasta el año 313 con Constantino, durante todos esos años, los cristianos fueron perseguidos y masacrados. Ser cristiano era un delito contra el imperio. Ser cristiano era un delito contra el emperador. Ser cristiano era exponerse ¿a qué? A que lo mataran, a que lo sacrificaran. Los cristianos no podían andar por ahí con una medallita de la Virgen, o no podían andar con una cruz, para nada. O no podían andar diciendo, ¡hey! ¿Quién como Dios? En absoluto, ni hacer procesiones, para nada. Los cristianos tenían que tener su fe ocultamente, bajo cuerda. Es más, los cristianos en esa época se reunían en las catacumbas que eran como lugares subterráneos en los que celebraban la misa. Y allí a escondidas, porque si eran sorprendidos se iban o para la cárcel o inmediatamente los martirizaban. O los tiraban al circo romano a que se los comieran los osos o los leones, o los ponían a que los gladiadores los destrozaran. Eso era una cosa impresionante. Y esa época fue una época de muchos mártires en la iglesia, en que muchas personas derramaron su sangre por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les cuento todo eso? Los cristianos, por ejemplo, nosotros en Lazos, como nos reconocemos, uno le dice a una persona, hey, ¿quién como Dios? Y si le responde, este es de Lazos, ve, o nos conoce, ¿cierto que sí? Es como una manera de reconocernos. Pero entonces en esta época del cristianismo era imposible hacer eso, era imposible reconocer a los cristianos porque no podían tener un signo visible. Si usted decía que era cristiano, vea mi hijo, para la cárcel o para la tumba, así de sencillo. Entonces los cristianos se reconocían por un signo que es un pececito. ¿Ustedes han visto un pececito que tienen a veces los carros en la parte de atrás? Y así, gol de Nacional, ¿o qué? Digan gol, qué emoción, bueno. Entonces resulta que los cristianos se reconocían entre ellos por ese pececito. ¿Cómo se reconocían? Por ejemplo, usted llegaba a alguna parte, entonces usted veía a alguien que usted decía, este como que es cristiano. ¿Usted cómo lo reconocía? Usted con el pie entre ellos, digamos, uno dibujaba el medio pececito, y si el otro lo completaba con su pie, ¿eso qué quería decir? Que el otro era cristiano. Así se reconocían ellos. Y por eso llaman a esta era la era de Piscis, del pescado, porque los cristianos se reconocían con un pececito entre ellos mismos. Era como una clave ahí pues secreta. Ya celebraste el gol. ¿Quién como Dios? Entonces vamos bien hasta ahí. Entonces a ver, ¿cuáles eras vamos hasta el momento? Tauro, Aries y Piscis. Tauro, Aries y Piscis. Y resulta que nos falta la cuarta era, que es esta, la nueva era de la que estamos hablando, que se llama era de Acuario.
Entonces ellos dicen, ¿qué dicen los promotores de la nueva era? Dicen que ahora, a partir del año 2000, estamos entrando en una nueva era. Una era conocida como la era de Acuario. Una era en la que ya se debe acabar el cristianismo. Una era en la que todo debe cambiar. Una era en la que debemos construir una sola religión para todos, digamos una religión mundial en la que todos creamos lo mismo y tengamos un solo Dios y en fin, porque para ellos las religiones son causa de división y de violencia. Entonces hay que acabar todas las religiones y simplemente todos creer en una sola cosa y predicar la falsa tolerancia y todos somos hermanos y paz y amor y listo y chao y se acabó. ¿Cierto? Entonces, esta era de Acuario está representada por un aguador. ¿Cómo así que un aguador? Miren que ustedes ven los signos zodiacales y Acuario está representado por un hombre que tiene un cántaro de agua. ¿Lo han visto? Entonces resulta que ese cántaro de agua, ¿cómo está? Se está derramando, ¿cierto? El hombre está derramando ese cántaro de agua, entonces sale como una corriente de agua. Y resulta que el libro del Apocalipsis dice... A veces los voy a leer la cita bíblica. Apúntenla por ahí. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:15. Dice lo siguiente. El dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién es el dragón? Sí. ¿Y qué dice Apocalipsis? El dragón vomitó de su boca como ¿qué? Un río de agua. ¿Para qué? ¿Para arrastrar a quién? A la mujer. ¿Y quién es la mujer? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Entonces, precisamente el objetivo de esta era de Acuario o nueva era es acabar con el cristianismo, es acabar con la Iglesia Católica, bajo el pretexto de que no creamos en un solo Dios. Eso es lo mismo, lo importante es que usted crea en Dios. Hágase la religión a su manera, como a usted le parezca, como se sienta más cómodo o en fin. Lo importante es que crea en Dios. Y esta nueva era, en el fondo, nos va a presentar a Jesús como un profeta más, a la iglesia como una iglesia más, como una secta más. A Dios, crean el Dios que usted quiera y fórmese la religión como a usted le parezca. Miren, tanto así que hace poco en un retiro espiritual aquí en Guarne que estaba dictando, llega una señora, una señora joven, y me decía, mira Juliana, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes predican. Me decía, yo soy súper católica, yo soy lo más católico de esta vida, me decía. Yo rezo el rosario todos los días, yo amo a la Virgen María, yo voy a misa, yo ayudo en la parroquia, no sé qué, pero también tengo un maestro que me enseña no sé qué ejercicios y no sé qué cuentos y practico el Feng Shui y no sé qué más, pero es que eso no tiene nada de malo, es que eso me ayuda a mi espiritualidad. Pero también yo personalmente soy muy católica, me decía, pero yo no estoy de acuerdo con que cómo así que uno no puede acostarse con un tipo con el que uno no está casado, si yo me siento bien. Y me decía, ¿es que acaso Dios no quiere que yo me sienta bien? Yo, sí, qué belleza de argumento. ¿Cuál es el punto? Esta mujer se creía muy buena, se creía muy creyente en Dios, pero ¿qué pasa? Tenía una revoltura, una mezcolanza de un montón de cosas que no sabían lo que estaba. Y a eso es a lo que nos lleva la nueva era, a que nos hagamos una religión a nuestra manera, a nuestro amaño, a nuestro antojo. Tomo aquello con lo que yo me siento bien, tomo aquello que se acomoda a mí. Muchachos, no se trata de acomodar a Dios a nosotros, somos nosotros quienes nos tenemos que acomodar. ¿A quién? A Dios y a su verdad. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces miren, esta nueva era tiene 4 mentiras principales. 4 mentiras principales. Y les voy a decir cuáles son. Y las encuentran en el libro del Génesis. A ver quién trajo Biblia. Génesis capítulo 3, versículos
4 al 6. Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6. Resulta que estas 4 mentiras que Satanás nos está diciendo hoy a través de la nueva era, que son digamos como que sus pilares, estas 4 mentiras son pilares de la nueva era. Esas 4 mentiras son las mismas mentiras que le dijo Satanás a Adán y Eva para que pecaran. Es decir, Satanás nos está repitiendo las mismas mentiras que dijo a Adán y Eva y que los llevó a la perdición. A ver, ¿quién buscó la cita bíblica por ahí? ¿Quién la tiene? Génesis 3, 4, ven pues, léela. ¿Tú la tienes? Sí, claro. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién la quiere leer? Bueno. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Palabra de Dios. En realidad esas 4 mentiras están en el versículo 4. ¿Qué mentira le dijo la serpiente a la mujer? Primera mentira: no morirán. ¿Lo escucharon? No morirán, no moriréis. No moriréis. Pues miren, la nueva era nos repite esta misma mentira. ¿A través de qué? De la creencia en la reencarnación. La nueva era es una gran promotora de la reencarnación. Nosotros los cristianos, ¿en qué creemos? En la resurrección, que es muy diferente. La reencarnación, ¿qué dice? La reencarnación dice, mira, tú estás en esta vida, tienes un alma que habita en tu cuerpo, en fin. Depende de cómo tú te portes. Si tú te portas bien, en la otra vida vas a reencarnar en una vaca. Pues, o en una vaca, o en un príncipe, o en una reina. Por ejemplo, si usted fue pobre en esta vida, arrastrado, le tocó sufrir mucho, pero usted se portó bien, usted hizo las cosas bien, tranquilo, mijito, que en la otra vida va a haber recompensa. En la otra vida va a ser bonito, de plata, exitoso y lo que usted quiera. O le dice, si usted en esta vida fue rico, exitoso, lo tuvo todo y se portó mal, entonces en la otra vida usted va a ser una cucaracha, por ejemplo, o una lombriz, o qué sé yo, pues, ¿cierto? El caso es que la reencarnación, ¿qué dice? Que cuando el hombre muere, su espíritu se separa de su cuerpo, pero que esa alma, ese espíritu, va a ir después ¿a qué? A otro cuerpo, sea el de un animal, más bonito, menos bonito, sea el de una persona rica o pobre, eso depende de cómo se haya manejado usted. Y entonces la reencarnación dice que después de que ese proceso ocurre 9 veces, o sea, como quien dice 9 vidas, después de eso llega ya el nirvana, que es la fusión total con su Dios, en fin. Eso pregona la reencarnación en pocas palabras. Nosotros los cristianos, ojo con eso, muchachos, no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Creemos que cuando una persona muere, se separa su espíritu de su cuerpo, ¿cierto que sí? Pero que allá, cuando venga el Señor por segunda vez, en la resurrección de los muertos, su espíritu, ¿a dónde irá? ¿El cuerpo de una cucaracha? ¿De una vaca? ¿De otra persona? No, ese espíritu se unirá ¿a qué? A su mismo cuerpo, se unirá a su mismo cuerpo. Hebreos 9:27 dice, el hombre muere una sola vez y luego viene para él ¿el qué? El juicio. O sea, nosotros no creemos que el hombre vive 8, 7, 9 vidas, no, vivimos una sola vida y luego viene ¿qué? El juicio y la resurrección. La reencarnación es una doctrina totalmente contraria a nosotros. Entonces la nueva era nos dice no moriréis. Claro, porque es que si usted va a tener las 9 vidas del gato, pues claro que no va a morir, ¿cierto?
Y también la nueva era nos pregona una vida dorada, una salud perfecta, nos habla de bienestar. Miren, para la nueva era, la enfermedad es una maldición. Es una maldición. El sufrimiento es una maldición. Y nosotros los cristianos sabemos que no es así. Sabemos que el sufrimiento y que incluso la enfermedad son, si las sabemos asumir con amor, ¿son qué? Bendiciones de Dios. Son motivos y oportunidades para acercarnos a Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, segunda mentira de la nueva era. Se os abrirán los ojos. Y ojo con esto. Se os abrirán los ojos. Miren, la nueva era tiene un gran tinte de esoterismo, de espiritismo, de adivinación. Es decir, a través de la nueva era hoy nos están enseñando un montón de prácticas, dizque para ver el pasado, regresarnos al pasado, para ver el futuro. Entonces vamos, aquí entra todo, vamos donde la bruja que nos lea las cartas, que para ver mi futuro cómo va a ser y que no sé qué cuentos. Vamos donde la otra que nos lea el chocolate. Aparte, consultamos el horóscopo para ver qué va a venir en el futuro y no sé qué más. Es decir, el hombre de hoy tiene una obsesión por conocer las cosas ocultas que no le corresponde conocer. Incluso queremos hablar con el mundo de los muertos a través de los mediums. Te vamos donde una persona, entonces supuestamente a través de X persona habla mi abuelito que se murió hace no sé cuántos años. O a través de una persona yo puedo evocar el espíritu de personas que ya están muertas y hablar con ellos y no sé qué más cosas. Esas son prácticas hoy muy comunes, a través de las cuales el hombre de hoy quiere conocer el pasado, quiere conocer el futuro. ¿Y para qué? Para manipularlo, dizque para cambiarlo. Y eso no es sano. Al único que le corresponde conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es ¿a quién? A Dios. A Dios es al único que le corresponde conocerlo. Nosotros los cristianos no estamos tratando de adivinar el futuro dizque para cambiarlo. No, señores. Nosotros los cristianos abandonamos nuestro futuro a las manos providentes de Dios. Confiamos en Dios, esperamos en Dios, sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, sabemos que Dios nos va a dar lo mejor, porque es nuestro Padre y quiere nuestra felicidad. Y no tenemos necesidad de estar adivinando cosas, descubriendo cosas ocultas y no sé qué más. Simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Confiamos y esperamos en nuestro Señor. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Tercera mentira de Satanás, Adán y Eva. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Lo escucharon ahorita en la lectura que hicimos del Génesis. Seréis como dioses. Miren, este movimiento de la nueva era quiere llevar al hombre en definitiva a que el hombre se crea Dios. Primero, ¿qué hace? Le desfigura la imagen de Dios y hace creer que Dios es una energía. Entonces en la nueva era nos hablan de energías, del cosmos, del aura de la persona. ¿Han escuchado esos términos? ¿Cierto? Ay, aquí hay como unas malas energías. Ay, yo me quiero llenar de buenas energías. ¿Han escuchado eso? Cada vez es más común. Entonces la nueva era habla de un Dios energía. ¿Y una energía qué es? Algo difuso. Nosotros los cristianos no creemos en un Dios energía, creemos en un Dios persona, en un Dios personal, no en un Dios energía por allá todo difuso. Entonces, ¿qué pasa con la nueva era, muchachos? El final, el objetivo de la nueva era es que el hombre al final sienta y descubra que él mismo es Dios, que él mismo puede salvarse, que no necesita de Dios, que no necesita de un ser supremo, que él mismo lo puede todo. Y eso empieza ¿cómo? Por ejemplo, con seminarios. Hay seminarios que exaltan el ego, por allá seminarios que le dicen, ábrele una cuenta a tu ego, a tu yo, para que te des gustos y no sé qué cuentos más. Hay libros, por ejemplo,
de autosuperación, de autoestima. No está mal, ojo, no está mal pues la autoestima, no está mal querer superarse. Pero es que la nueva era, a través de estos libros, de estas lecturas de superación personal, hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo que te dicen es, tú lo puedes todo solo, tú no necesitas ya de la gracia de Dios, no necesitas orar. Lo importante es que tú tengas una actitud positiva y una mente positiva y tú lo puedes lograr todo. ¿Han escuchado eso? Tanto que miren, es que es más, recuerdo un primo mío que salió con el cuento. Es que no, es que yo lo puedo todo, yo soy Dios, es que Dios está en mí, o sea, yo soy la divinidad y no sé qué, este loco que se comió, ¿qué pues? El caso es que es muy charro porque eso lo vemos en personas, es que eso es realidad, muchachos. Y resulta que al poco tiempo, recuerdo, su papá, que es mi tío, se murió de cáncer. Y recuerdo ver a mi primo en su impotencia, arrodillado, rezando, como que ya pidiéndole, Señor, ayúdame. Y uno pensaba dentro de uno mismo, bueno, y no que tú eras Dios y que tú lo podías todo. Ese es el engaño de la nueva era. Hacerle creer al hombre que no necesita de Dios para salvarse, que no necesita de Dios en su vida, que él mismo con sus capacidades lo puede lograr todo. Entonces, ¿qué va a pasar? El hombre que va a decir, no necesito de Dios, yo para qué necesito creer en Dios. Pero ojo, cuando el hombre se da cuenta de sus limitaciones, se estrella y se le viene todo abajo. ¿Quién como Dios? Entonces, el objetivo de la nueva era en el fondo es, a través de un proceso de desviar nuestra fe, de hacernos creer un montón de cosas, al final hacernos creer que nosotros somos Dios, que no necesitamos de un Dios externo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y la cuarta mentira de la nueva era, le dijo la serpiente a Adán y Eva, conoceréis el bien y el mal. Conoceréis el bien y el mal. Miren, esta nueva era que estamos viviendo pregona el relativismo por todos lados. ¿Cómo así que relativismo? No hay verdades absolutas, todo depende de cómo lo mires, todo depende de cómo te sientas, no hay verdades fijas, en fin. Entonces, este tiempo que estamos viviendo se caracteriza, muchachos, por un profundo relativismo. El homosexualismo, no, eso que va a ser pecado. Si usted se siente bien, si ustedes se quieren, pues eso no importa, eso está bien. El aborto, no, pues es que eso depende, ¿cómo así que eso está mal? Es que espere un momentico y no sé qué más. Un profundo relativismo. El hombre de hoy ya no le pregunta a Dios, Dios, ¿qué es bueno y qué es malo? Sino que el hombre de hoy es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Él mismo decide, yo veré para mí qué es bueno y yo veré para mí qué es malo. Es decir, la nueva era no te habla de conversión, no te habla de pecado, de que te tienes que convertir, de que tienes que vivir unos mandamientos, una moral. Eso no existe en la nueva era. Y por eso el caso que les ponía, por ejemplo, de esta señora que les contaba en retiro, que ella decía, es que a mí eso no me parece pecado, ¿y por qué va a ser pecado? Es un típico ejemplo en que se lleva a la persona a que viva como le parece y como mejor le gusta. Entonces, la nueva era no exige conversión, ni cambio, ni renunciar a pecado. Entonces, claro, la nueva era se convierte en un extraordinario refugio para aquellas personas que tienen una situación moral difícil, que no se quieren convertir. Aquella persona que dice, yo quiero creer en Dios, pero yo no voy a renunciar a los anticonceptivos. Yo quiero creer en Dios, pero yo no voy a renunciar a acostarme con mi novia. Sí, yo quiero creer mucho en Dios y rezar y no sé qué, pero ojo, yo no voy a dejar pues de emborracharme o de mis droguitas. Y la nueva era acepta todo esto. Puedes hacer una religión a tu manera, a tu medida, como tú te sientas bien. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Miren, la nueva era va penetrando lentamente. Y lo primero que te dice la nueva era es, mira, iglesia no, Cristo sí. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué la iglesia católica? Basta con que creas en Cristo. Basta con que creas en el nombre de Jesús y te salvarás. ¿Han escuchado eso?
Eso no es necesario, simplemente tú cree en Cristo, di Cristo es mi Dios y Salvador y te salvas, punto. Entonces la nueva era lo primero que hace es que quitarnos la iglesia, alejar a las personas de la iglesia. ¿Y saben por qué? Es muy sencillo. Por ejemplo, digamos que hay un niño de 5 añitos y que hay otro amigo de 12 años que quiere engañar al niño chiquito. Resulta que le quiere quitar un billete de 50,000 pesos que tiene, por ejemplo, ¿cierto? Resulta que el niño está con la mamá. Ese chico grande, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para poderle quitar al niño los 50,000 pesos? ¿Qué tiene que hacer? Alejarlo de la mamá, ¿sí o no? Porque obviamente la mamá está cuidando a su niño y no va a dejar que le pase nada. Entonces el muchachito grande lo despista, se lo lleva por allá solito aparte, se lo mete a un rinconcito lejos de la mamá y ahí sí que hace, lo engaña y le roba y le quita la plata. O es como un violador con un niño pequeño, ¿qué es lo primero que le dice? No le vas a decir nada a tu mamá. Obvio, porque sabe que la mamá es la que está pendiente y la que le va a decir al niño, pero ¿cómo así que te están haciendo eso? Entonces eso mismo hace la nueva era con nosotros los cristianos. Empieza a quitarnos primero ¿qué? La fe en nuestra iglesia católica. Nos quita a la mamá que nos cuida con los sacramentos, nos quita los sacramentos, nos quita la confesión, la Eucaristía. Y a lo que nos quita esa mamá que nos cuida, ¿qué hace? Nos enreda. Dicen, no, la iglesia ¿para qué? Eso no, simplemente crea en Cristo y ya. Después te va a decir, eso no para ahí, luego te va a decir, no, Cristo no, simplemente cree en Dios. Y la nueva era te dice que Cristo es un maestro más, es un iluminado, que Cristo es como Buda o como Mahoma o como Gandhi, que Cristo es un profeta más, un iluminado que se dio cuenta que podía ser como Dios, en fin, pero te dice que Cristo no es Dios y nos quita la fe en Cristo. Y simplemente te dice, no, cree en Dios. ¿En cuál Dios? En el que usted quiera creer, en el Dios de los budistas o de los hindú, o en el Dios de los cristianos, en el que usted quiera creer. Ármeselo como a usted le parezca. Y al final la nueva era te va a decir, no creas en Dios, Dios eres tú mismo eres Dios. Y lleva al hombre a creerse Dios y a ponerse en el lugar de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, vamos a ver aquí rápidamente unas diapositivas sobre este tema. Miren, en conclusión, yo sé que eso es un montón de información, pero es que la nueva era es una cosa gigante, grandísima, que no se puede ni definir, porque es una cosa como que ni en sí misma está definida. Pero entonces, en conclusión, la nueva era es un supermercado espiritual, en el que incluso tú puedes mezclar tu fe cristiana con un montón de creencias, de supersticiones, de prácticas y en fin. ¿Y por qué es tan grave la nueva era? ¿Por qué es tan grave recurrir a todas estas prácticas? ¿Por qué? Porque estás quitando tu fe y tu confianza de Dios y estás poniendo tu fe y tu confianza en un pedazo de penca sábila, en unas cartas, en unos astros y en un montón de cosas sin sentido. Estás dejando de confiar en Dios para confiar en un montón de bobadas, pues. O sea, la nueva era nos quita nuestra verdadera fe y nuestra verdadera confianza en Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, las voy a pasar rápidamente. Me imagino que la mayoría han estado en retiro, ¿cierto? Levanten la mano quienes no han estado en retiro, levanten la mano. Uy, eso está como miti. Bueno, listo, empecemos, chicos. Mensajes subliminales. La nueva era trabaja mucho a través de los mensajes subliminales. Miren, nosotros los seres humanos tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, se llaman mensajes subliminales aquellos mensajes. Sub quiere decir por debajo, blimen es por debajo de lo consciente, es decir,
Hay mensajes, muchachos, hay mensajes que llegan a nosotros, que nuestro cerebro capta y que nosotros no alcanzamos a ser conscientes de esos mensajes. Es decir, son mensajes que llegan y entran en nosotros y que actúan en nosotros y que van influyendo en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, miren esa imagen, ¿qué ven ahí? Unas florecitas, rosaditas, todas tiernas, abrazándose, muy lindas, ¿sí o no? Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Ahora, ¿qué ven ahí? La palabra sex. Esa palabra sex es sexo en inglés, ¿cierto? Devuelve la imagen. Anteriormente la veían, ahora la ven. Sí. O sea, miren, en esas florecitas, devuélvele un momentico porfa, tan indefensas, hay un mensaje escondido que tú no te diste cuenta que decía sex. Pero tu cerebro sí lo captó, y lo interiorizó. Y eso va influyendo en tu manera de pensar, de actuar y en fin. Vuélvele a pasar, porfa. Ahora sí lo ves porque ya te lo mostramos, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Siguiente. ¿Ahí qué ven? Ya porque están entrenaditos, ¿cierto? Entonces, uno ve unos animalitos ahí pues, todos feos. ¡Ay, no, qué horror! Pero tienen que un mensaje, entre ellos forman la palabra sex, sexo, ¿cierto? Uno inicialmente no se da cuenta, pero su cerebro sí lo está captando. Siguiente. ¿Ahí qué ven? Pon la siguiente. En el mentón de esta mujer, con sus cabellos y las sombras, se forma la palabra sex. Nuevamente, sigamos. Ahí que ven, gente en la playa, divirtiéndose, súper rico, muy normal, no sé qué. Pues resulta que detrás de toda esa imagen tan natural hay todo un mensaje escondido, que aunque usted conscientemente no se dé cuenta en el momento, su cerebro sí lo capta. Siguiente. En esa imagen, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de posiciones sexuales, un montón de posiciones, y lo que uno ve como, ay, un simple día de playa tan bonito pronunciándose. Eso nuestro cerebro sí lo capta, aunque uno no lo perciba conscientemente. Siguiente. Ahí que ven, en ese vaso, ¿qué ven? Es una propaganda de un licor maravilloso. ¿Qué más ven? En ese vaso, ¿qué palabra se escribe? Porque ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esa palabra con un licor que están vendiendo? ¿Por qué tiene que estar ahí? Siguiente, ahí está, sex, muy clarita está. Entonces son mensajes ocultos. ¿Para qué? Para llevar al hombre a actuar de una determinada manera. ¿Qué ven ahí? Ese es ¿cómo se dice? La insignia de los Bulls de Chicago, un equipo de baloncesto muy famoso. Y uno ve pues el torito ahí, pues como hasta bravo, pero normal, ¿cierto? Ahora bien, siguiente imagen. Si nosotros invertimos esa imagen, aquí, a ver, yo me trato de acercar. En esta imagen hay un sacerdote celebrando una misa satánica. Pues esa es la simbología que hay, miren. Ustedes ven el muñequito, estos son los ojos, esta es la boca. ¿Le ven las manos? Miren las manos. ¿Ven las manos? Los pies, estos son los pies, está en posición flor de loto. ¿Saben cuál es la posición flor de loto? Esta que ven acá. Posición flor de loto. Esta es la Biblia negra y esto es una especie de ¿qué? De altar. Pues no por eso mire que este equipo de baloncesto es malo, no, puede que ni lo hayan hecho conscientemente, en fin. Pero mire que son mensajes que nosotros a simple vista no captamos, pero que van haciendo mella en nuestro entendimiento. Mensajes ocultos en publicaciones Testigos de Jehová. Miren por ejemplo esto. ¿Qué tal esta garrita? Siguiente. En el vestido de esta señora
si ustedes lo ven más de cerca, en el vestido de esta señora está el rostro del dios Júpiter. ¿Por qué tiene que estar el dios Júpiter en una publicación de los Testigos de Jehová? El dios Júpiter es un dios pagano. Siguiente. Miren esto, otra publicación. ¿Qué signo ven ahí? Sí, ahí dice el signo Aries. Está el signo Aries. ¿Qué hace un signo zodiacal en una publicación de estas? Muy bien. Entonces, vamos los piercing rápidamente. Aquí también tenemos que hablar un poco de los piercing y de los tatuajes. Vamos a mostrar primero las imágenes. Dale por favor, los piercing. Inicialmente empieza como una moda, que moda hace el segundo huequito, que no sé qué más, porque se ve muy chévere y no sé qué. En la cejita, en el ombligo, en la lengua, en fin. Luego probamos nuevas formas. Entonces ya queremos una cosa más grande, más llamativa. Continuamos probando, ya son 4, 5, 6. Nos vamos llenando de más y más. Miren eso, y vamos avanzando. Ven que la ceja la tiene toda llena de piercings. Siguiente. Miren eso, bonita esa orejita, no, tierna. Miren esa carita tan tierna, no. Siguiente. Miren, extremos. Es posible acariciar la anterior, un momentico. ¿Es posible acariciar tiernamente la cara de alguno de ellos? Se chuza usted ahí, se le queda el dedo ensartado. Miren eso. Vamos llegando. Siguiente. Muchachos, la pregunta que siempre nos hemos hecho. A ver, ¿puede dar un beso puro esta mujer? Miren la lengua, incluso ya la tiene perforada completamente. Y miren ese rostro como lo tiene. Lleno de piercings por todos lados. Siguiente. Miren eso. Los extremos de algunas culturas urbanas, como se llaman, que llegan a los extremos del sadomasoquismo. Miren eso, por Dios, qué dolor. Siguiente. Siguiente. Ya como signo de protesta. Miren eso, qué impresión, como se cuelgan de la carne, literalmente, de la piel. Miren eso, ¿conocen a ese señor? Famoso cantante. Miren qué horror, una lengua bípeda ahí. ¿Por qué se hacen esto? Por moda, por llamar la atención, por vanidad, por rebeldía, por querer ser como los demás. Miren, ¿qué pasa con los piercings y también con los tatuajes? Que enseguida le vamos a mostrar lo de los tatuajes, pero aquí me voy a tener un momentico con este tema de los piercing. Resulta que esto inicia siendo una moda pues que parece muy indefensa, muy normal, muy natural, listo. El muchacho que se quiere poner una aretica para llamar la atención, para que le digan, uy, qué papacito, cómo se ve de lindo, no sé qué más cuento, ¿cierto? Empieza como una moda simplemente a veces por llamar la atención, por verme mejor, por mejorar la apariencia, o en fin, o por rebeldía porque la mamá le dijo que no, entonces me lo hago y me lo hago y me lo hago. Entonces resulta que uno empieza a indagar el origen de los piercing, de ponerse aretas en la ceja, en esas partes del cuerpo, y uno se empieza a dar cuenta que su origen no es nada bueno. ¿Saben cuál es el origen? Miren, en las mujeres, pues digamos que inicialmente viene como desde comunidades indígenas, pero también los piercing en la mujer tienen sobre todo su origen en la prostitución. En la prostitución, pueden indagarlo en internet, busquen en la prostitución. ¿Por qué? Porque esas mujeres que vendían su cuerpo, que trabajaban en esto, llegaba a un punto en que ya no sentían placer en una relación sexual. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían este tipo de objetos en sus órganos íntimos, ¿para qué? Para experimentar una especie de dolor que las llevaba al placer. Entonces, tiene un origen nada bueno desde la prostitución. En los hombres y en general también en las mujeres, el piercing también ha estado muy relacionado, estos aretes en la nariz, no sé qué, con la esclavitud. Los esclavos eran marcados de esta manera, con este tipo de accesorios, de objetos. Entonces hasta ahí listo, tiene
un origen que tampoco es nada bueno, nada bueno. Pero muchachos, también nosotros hay una cosa más allá. Y es que nosotros como misioneros, 14 años predicando, nos hemos dado cuenta que no solo es porque el piercing tenga un contexto de rebeldía o en fin a nivel social, sino que además en la vida espiritual, a nivel espiritual, tiene ciertas influencias. Entonces resulta que Wilson un día se puso de curioso a investigar este tema de los piercing y se fue por allá para la anticuaria, aquí en el centro pues, y fue a coger un libro, y por coger un libro cualquiera, cogió otro, y resulta que lo cogió y era un libro satánico. Él estaba pidiéndole al Señor que le diera luces sobre este tema de los piercing. Ustedes saben que él es inquieto, así todo investigador, todo curioso. Entonces resulta que cogió ese libro por accidente y lo abrió, y en la página que lo abrió estaba un simbolito, un dibujito, tal cual como es un piercing, un palito con dos bolitas en los extremos, y él le llamó mucho la atención, y decía ahí abajo el significado: esclavo de Satanás. Y él se quedó como que, esclavo de Satanás, bueno, pues le quedó como sonando, ve, qué interesante esto pues, ¿qué querrá decir esto? Sin embargo, tampoco le prestó mucha atención, siguió normal. Y resulta que hay un testimonio muy impresionante que le pasó a él entre muchísimos, y es que justo por esos días en que le estaba pidiendo al Señor que le mostrara pues qué quería decir eso, los piercing que tenían que ver, si eran buenos o malos o eso qué, resulta que justo por esos días lo invitaron a una Eucaristía, al Ave María, la conocen, la comunidad religiosa por allí por San Vicente, lo invitaron allá a celebrar, óigame pues, a participar de una Eucaristía, de una Santa Misa. Y resulta que en ese convento tenían también a la vez una escuela, un colegio en el que daban clase pues a los muchachos del campo y todo eso. Theo Wilson se fue pues, faltaban como 20 minutos para que empezara la misa, y se fue que a saludar a las hermanitas, y se fue para el colegio a saludar a las hermanitas, y llegó saludando, y se entró a un salón a saludar a una de las hermanitas, y la hermanita le dijo: Wilson, venga, démele una charla a los muchachos. Y no madre, voy de afán, no sé qué, muchacho, Wilson nos va a dar una charla. Ah, bueno, lo sentó y empezó Wilson, bueno, la carrerita, les habló, no sé qué, no sé cuántas, bueno muchachos, chao, me voy para la misa, pum. Se iba a ir y la hermana le dijo: Wilson, dele la bendición de la Virgen. No, pero hermana, no tengo tiempo. Muchachos, Wilson les va a dar la bendición de la Virgen. Muy charro. Entonces resulta que listo, él embalado, es que bueno, hágale pues. Entonces le dijo a dos hermanitas que estaban ahí que le ayudaran, y empezaron a dar la bendición de la Virgen a los muchachos. Lo hicieron en rondita, en fin. Él empezó por un lado, ellas por otro, y así. Empezaron a dar la bendición, y los muchachos a sanarse, unos a llorar, a tener sanación, otros no les pasaba nada, en fin. El caso es que fueron avanzando cuando llegó Wilson a un muchacho. Y cuenta pues él que un muchacho mono así, tipo peinado super saiyajin, no hay qué, de ojos claros, grande, y en fin, y le dio la bendición. Entonces le dio la bendición y el pelado empezó como a respirar fuerte, pues como que, ¿han visto eso más o menos algunas veces? Entonces empezó a respirar como más fuerte y a agitarse y a hacer rostros rarísimos, y Wilson dijo: no, este pelado está payaseando. Es que hermanas, chao, me voy, no sé qué. Cuando volteó a mirar al muchacho y lo miró con una mirada de un profundo odio, Wilson dijo: esto es en serio, no está payaseando, es de verdad. Se me olvidó decirles un pequeño detalle: el muchacho, este monito, tenía un piercing en la ceja en la izquierda. Entonces listo, el caso es que el muchacho empezaron a orarle y se pegó la alborotada del siglo, zarandeó a las monjitas de aquí para allá, a Wilson lo volvió también nada, en fin, porque cogió muchísima fuerza, y orando, y nada que se liberaba. Y ellos rezando: Dios mío, ilumínanos, muéstranos, ¿qué le hacemos, Señor? Y nada que podían, mucho rato orando, y nada. Hasta que una de esas hermanitas se le ocurrió la fabulosa idea de decir: ya sé, quitémosle el piercing. Pero ¿quién se lo quita pues? ¿Te das cuenta que todos los muchachos del salón estaban por allá contra una esquina rezando pues así? Entonces Wilson los llamó: muchachos, vengan, como que dice, para tenerle la cabeza. Y obviamente todos como que yo no. Bueno, al final algunos se decidieron, fueron, le cogieron la cabeza al muchacho y le intentaban quitar el piercing.
Y cuando le intentaban quitar el piercing, más movía la cabeza y los zarandeaba a todos, era impresionante. El caso es que después de un rato de pedirle a la Virgen María, de hacer fuerza con él, lograron quitarle el piercing. E inmediatamente le quitaron el piercing, inmediatamente el muchacho volvió en sí y perdió la fuerza sobrenatural que tenía y dijo, ¿qué me pasó? O sea, instantáneamente le quitaron el piercing, el muchacho dijo, ¿qué me pasó? Reaccionó, se liberó así, solito. Wilson lo único que dice es, yo me quedé aterrado, primera vez que veía eso. O sea, para mí el piercing era un adorno pues ahí para llamar la atención, pero esto como que sí tenía algo que ver. Y en fin, muchachos, y así lo hemos visto en cantidades alarmantes de retiros espirituales. Jóvenes, muchachitas que le damos la bendición, entran en liberación, revolcarse, no sé qué, y con solo quitar el piercing, se liberan instantáneamente. Y el Señor nos lo ha ido mostrando a lo largo de los años. E incluso alguna vez en una liberación, una muchacha que pertenecía a una secta satánica, en una liberación con Rodri, le decía que algunos de los piercing ellos los rezaban. Miren, a nosotros no nos interesa pues como que, pues qué interés vamos a tener nosotros de difamar los piercing, pues para nada, en absoluto, no ganamos nada. Simplemente en estos años de apostolado hemos visto que, ojo, no todos, porque hay personas a las que usted les hace oración, tienen un piercing y no les pasa nada, no a todos, pero sí hemos visto que ha habido muchos casos en los que personas entran en liberación simplemente por una bobadita de esas. ¿Qué tienen? No sabemos. Nos dijo una muchacha en una liberación que algunos lo rezaban. Wilson vio ese símbolo que decía servidores esclavos de Satanás. Entonces no sabemos. Decir que todos los piercing están rezados, que todos están contaminados, en fin, no, sería una mentira de nosotros. Pero sí es verdad que hemos visto muchos casos en los que sí ha pasado. O sea que, perdón. El nombre, no estoy segura. ¿Qué significa el nombre de piercing? Es un nombre como en inglés. No sé qué traduce. No sé. De tarea les queda para dentro de 8 días. ¿Quién como Dios? Entonces, miren muchachos, además, nosotros como cristianos consagrados a la Virgen María, nuestro principal argumento ¿cuál es? Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo y respetarlo. Lo mismo pasa con los tatuajes, vamos a pasarlos así rápidamente. Tatuajes, muy bien. Levítico 19:28. No se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes. Yo soy el Señor. ¿Palabra de Dios? Miren, esta parece una tortuga ninja, ¿no? Este hombre no ha leído Levítico 19. ¿Harías esto con tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un hilo dental o lo tiene tatuado? No sabemos, no sabemos. ¿Es un hombre o una mujer? Si es una mujer está muy calva. Y si es 19:28. ¿Prefieres un cáncer en la piel o una infección en la lengua? ¿Qué prefieren ustedes? Entonces paremos ahí un momentico. Muchachos, miren, una cosa importante con los tatuajes. En primer lugar, volvemos a lo mismo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan una iglesia llena de grafitis? ¿Chévere o no? No. Claro que en una iglesia debe estar dignamente presentada porque es templo de Dios. Asimismo, tú debes estar dignamente presentado. Con los tatuajes ha pasado lo mismo. Miren, es más, ¿saben yo por qué fue retiro de conversión hace como 9 años? Por un testimonio, estábamos en un grupo de oración de lazos del viernes, entonces resulta que sacaron a una señora que vivía en Londres, era colombiana, pero vivía en Londres y estaba paseando por aquí en Medellín. Y resulta que la señora se había ido para un retiro de lazos 8 días antes, el fin de semana anterior. Entonces la sacaron a dar el testimonio, no sé qué y no sé cuántas. Y entonces ella dijo, miren, mi conversión fue sobre todo cuando me dieron la bendición de la Virgen. Y cuando me dieron la bendición de la Virgen,
resulta y nos mostró un tatuaje que tenía en el brazo izquierdo, creo, por este lado. Y cuando me dieron la bendición de la Virgen, ese tatuaje se me empezó literalmente a quemar, a arder. Yo sentía que me quemaba, sentía que eso, mejor dicho, me estaba incendiando completamente con solo la bendición de la Virgen. Y ahí me di cuenta que tenía que renunciar a ese tatuaje. Así ha pasado en muchísimos casos. En un retiro hace poco, un joven, una calavera dibujada en su brazo, y le dieron la bendición de la Virgen. Y tal cual se empezó a quemar, pero una cosa muy particular, los ojos de la calavera se pusieron rojos. Rojos. El misionero le dijo: oye, hermano, ¿usted tiene los ojos pintados de rojo? No, hermano, ¿cómo así? No sé qué. No, y le dijo: pues hermano, mire, impresionado. Los ojos se pusieron rojos y se empezó a quemar. Testimonios también por cantidades, personas que con una oración tienen tatuajes y empiezan a quemarse. También les digo, hay personas que tienen un tatuaje y reciben la bendición y no pasa nada, ¿cierto? Algunas tintas pueden ser rezadas, otras no, pero de que tienen influencia espiritual sobre la persona, la pueden tener en algunos casos. Así que uno, ¿qué tiene que hacer? Mejor evitar. Si a usted le dicen: mire, aquí hay 10 vasos de agua y usted tiene muchísima sed, pero a usted le dicen, entre esos 10 vasos de agua hay uno que tiene cianuro, pero uno solo. No, pongámoslo entre 20 vasos de agua. Y le dicen: uno de esos vasos de agua tiene cianuro, un veneno mortal. ¿Usted qué hace? ¿Se toma un vaso de agua o no? No se lo toma. Pero si solo uno tiene veneno. Ah, pero es que el que es inteligente, muchachos, una persona con 3 dedos de frente no se arriesga, porque ¿quién quita que entre todos esos usted coja el que está envenenado, sí o no? La vida vale tanto como para no arriesgarla así como así. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces pasa igual con los tatuajes. Además, nosotros ahora que nos estamos preparando para consagrarnos a la Santísima Virgen María, muchachos, debemos cuidar nuestro cuerpo más que nunca, tenerlo bien presentado, bien vestidos, dignamente presentados, ¿cierto? Porque llevamos un tesoro que es Cristo en nosotros, llevamos al Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo que hay en nosotros debemos reflejarlo también como exteriormente, también debemos reflejarlo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Siguiente, signos de la nueva era, algunos signos de la nueva era, vamos aquí rápidamente. El pentagrama esotérico, eso lo utilizan para hacer ¿qué? Brujería. Entonces ponen velones en las 5 puntas y no sé qué cosas más. Siguiente. Anarquía, ¿han visto esa A por ahí? Mucha gente lo cuelga de dijecito. Anarquía, ¿qué significa? Rebeldía, abolición total de la ley. Hoy muchos de nuestros jóvenes cargan ese símbolo o lo dibujan o lo toman como su lema de vida. Cero ley, cero mandatos, cero reglas, en fin. Siguiente. El 666 en el círculo mágico, el libro del Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 13:17, que el 666 es el libro ¿de quién? De Satanás. Él tiene también sus símbolos. Siguiente. El yin yang. ¿Qué quiere decir todo lo negro con un puntico blanco? Que todo lo malo tiene algo de bueno. Y lo blanco con el puntico negro, que todo lo bueno tiene algo de malo. Les pregunto, ¿Dios tiene algo de malo? ¿El demonio tiene algo de bueno? Eso en el fondo es un símbolo de relativismo también. Siguiente. El trébol de la Trinidad esotérica, esos 3 circulitos unidos, es otro de los símbolos del satanismo. El piramidón, ese piramidón que tiene la punta separada del resto, es el símbolo por excelencia de la masonería. La masonería, que inició como una sociedad que construía catedrales por allá en Inglaterra, eran constructores de grandes catedrales, de las catedrales góticas y todo esto, ¿cierto? Pero con el tiempo se mezclaron con los principios de la Revolución Francesa y el caso es que se convirtieron en una sociedad antieclesial que quiere acabar con la iglesia, que quiere acabar con la religión.
y que tienen el poder económico, político, cultural, y el único poder que les falta es el poder religioso, y es el que quieren conquistar. ¿Quién como Dios? Sigamos. Lo mismo, el piramidón aparece en el dólar. No por eso quiere decir que el dólar vaya a estar malo, pues que a usted le dan un billete de $1 y usted lo va como que a rasgar. No, malo, malo. No, obvio que no. Pero el símbolo es un símbolo de la masonería. Sigamos. Tetragramatón, esa estrella de 5 puntas, el sol del 666. Avancemos por favor, que me interesa llegar a una partecita. Rayos SS, los rayos simbolizan las siglas servidores de Satán, expresan ira, burla, odio e insulto. Miren eso, la agrupación Keys. En inglés, esas letras simbolizan reyes al servicio de Satanás. Cruz esvástica, este fue el símbolo de los nazis. Símbolo de los nazis, representa la magia negra y las energías negativas. Los arios, los nazis, la utilizaron para adorar a los demonios. Siguiente. Cruz egipcia, tiene un significado mágico sexual donde dimana la vida. Miren, esta cruz egipcia, ¿qué quiere decir? Que este es el órgano sexual de la mujer y ese es el órgano sexual del hombre. Muchachos, cuando ustedes compren una cruz, la cruz es un palito horizontal y uno vertical. Nada de huequitos, de adornitos. La cruz es esta, la cruz sencilla tal cual, porque la van desvirtuando. Por ejemplo, miren esta, termina en signo de interrogación, como quien dice, ¿sirvió de algo ese sacrificio? Cuestionando la redención. Siguiente. El arco iris del homosexualismo. El sol y la luna son símbolos propios del homosexualismo. El cornudo, ese signo que lo hacen, que ponen los dedos por allá en una posición, no lo voy a replicar acá, pero es una invocación a Satanás y la vemos incluso en muchos conciertos de algunos grupos de rock o de metal, en fin. Siguiente. Miren por ejemplo ahí. Canal infinito tiene ese símbolo de los 3-6. Siguiente. Significa la participación, ya. Cruz invertida, simboliza el anticristo o falso mesías. Para esto es importante. Prácticas nueva era y satánicas. Miren esto que es bien importante. Dice que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. ¿A qué se les parece eso? Horóscopos, lecturas de cartas, adivinos. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Deuteronomio 18, 10 al 13. Está condenando explícitamente todas estas prácticas de adivinaciones, brujerías, hechicerías. El horóscopo es de lo más difundido hoy en día. Muchachos, el horóscopo es una bobada. O sea, eso es una ridiculez. El horóscopo no tiene ninguna base científica. Eso es astrología. La astronomía sí es el estudio científico de los astros, ¿cierto? El estudio serio de los astros. Pero la astrología, que es de donde viene esto de los horóscopos, la astrología ¿qué hace? Estudiar las estrellas y según ellos, las estrellas, dependiendo cómo estén ubicadas, influyen ¿qué? En la vida del hombre. O sea que mi vida está determinada es que por estrellitas, no, pues qué belleza. Pues no, muchachos, nuestra vida está determinada ¿por qué? Por nuestra voluntad y por la voluntad de Dios. Entonces existen ahí, un momentico, existen 12 signos zodiacales. Entonces según ellos, toda la humanidad, que son más de 6.000 millones de personas, están agrupadas en esos 12 signos. Entonces digamos que más de 500 millones de personas tienen un mismo signo.
O sea, que a 500 millones de personas les va a pasar lo mismo en un día o están viviendo lo mismo. Eso no tiene ninguna base científica ni de ningún motivo. Es más, miren, yo me encontré en un retiro en Tuluá un joven que trabajaba en una revista y él me decía, ay Julián, lo que pasa es que yo soy el que hago el horóscopo en la empresa. A mí el patrón me pone inventame eso, yo soy el que me invento esas cosas, eso está mal. Muchachos, ¿eso qué es lo que hacen? Ponen allá a cualquier persona medio inspirada a que se invente cuentos y hoy tu color es el azul para que te llenes de buenas vibras y no sé qué, y hoy conocerás al amor de tu vida. Sí, claro, 500 millones de personas van a conocer el amor de su vida hoy. ¿Cómo no? Eso no tiene ninguna base. Ojo, nuestra vida no está determinada por las estrellitas, nuestra vida está determinada por la voluntad de Dios y por las decisiones que nosotros tomamos. Si nuestra vida dependiera de unas estrellas, pues no seríamos libres. ¿Quién como Dios? Siguiente. El yoga, miren, el yoga es una práctica de origen hinduista. El yoga es una práctica totalmente contraria a la fe cristiana. Porque miren, el yoga habla de la unión del yo temporal, el jiva, así se llama el jiva, con el yo eterno, Brahman. Ese es el concepto de Dios para ellos. Y tienen un concepto de Dios como un Dios energía, como un Dios cósmico. Entonces, a través del yoga, porque ojo, el yoga no es un ejercicio, eso es mentira. El yoga es una disciplina espiritual que a través de posiciones, de ejercicios de respiración, de meditaciones, la persona a través de eso logra unirse con esa energía cósmica y fundirse con ella. O sea, un cristiano que practique yoga no es cristiano porque está creyendo en otro Dios diferente, en el Dios de los hindúes. Entonces no tiene ningún sentido. Nosotros nos unimos con Dios a través de ¿qué? De la oración. ¿Quién como Dios? Siguiente, así rápidamente. El Feng Shui. El Feng Shui, por ejemplo, entre muchas prácticas, trata sobre todo de espejitos y cuarzos. Entonces dice que usted en su casa tiene que ubicar estratégicamente los espejitos y cada objeto tiene que estar bien ubicado para que no entren las malas energías. Porque si usted mueve el espejo, se le mete la mala energía a su casa. Pues, sí. O su casa tiene que estar pintada de tal o cual color. Porque dependiendo de los colores que tenga, así van a ser la fluidez de las energías, muchachos. Que eso depende su paz y su armonía y no sé qué más cuentos. La paz y la armonía de un cristiano está en saberse hijo de Dios, en tener una conciencia tranquila, en vivir confesado, en estar en gracia de Dios. Esa es la paz y la armonía. Por allá una pobre empleada que fue una vez a un retiro decía, no, es que yo vivo atormentada, porque es que mi patrona cree en eso. Y yo le muevo un espejo para sacudir, ¿y qué problema? Se le daña el día. Que porque le moví las buenas energías y no sé qué cuentos. ¿Quién como Dios? El I Ching. El I Ching es un libro de adivinación. Usted tira unas moneditas y dependiendo de cómo caigan las moneditas, usted busca lo que le va a decir el libro. Como quien dice, la vida de todos nosotros ya está escrita en ese libro. Tampoco tiene sentido. Nuestra vida, muchachos, no está escrita. No está escrita. Nosotros la vamos escribiendo cada día con nuestras decisiones. Pero no podemos estar condicionados por un libro que ya escribió lo que nos va a pasar. Siguiente. La reencarnación, ya les dije algo sobre la reencarnación que es totalmente opuesta. Ojo, por ejemplo, la tabla Ouija, una práctica sumamente delicada. Adviertan mucho a sus hijos, por ejemplo. Miren, aquí tuvimos un caso muy fuerte y muy tenaz de unas niñas de un colegio, el Lola González, por San Javier. 8 niñas se pusieron a jugar tabla Ouija. En uno de los juegos, un espíritu se le metió a una niña, era una niña monita, mona, muy blanquita, no sé qué. Estas niñas fueron a buscar ayuda en la comunidad. Yo recuerdo un día que estábamos en la sede de Laureles y llegaron las niñas a que les hicieran oración, porque una de ellas se le había metido un espíritu. Y ese espíritu les dijo a todas las niñas, les dijo, voy a acabar con sus familias. Y efectivamente, las niñas fueron a buscar ayuda porque estaban desesperadas, porque las mamás de 2 de ellas se habían muerto de cáncer.
después de esa amenaza. Y otras mamás estaban enfermas. Y eso no para ahí. La niña a la que se le metió el espíritu intentó buscar ayuda, varias veces se le hizo oración, pero al final la niña desistió y no siguió yendo a las oraciones, como que se desesperó y no se dejó ayudar. Resulta que no sé si ustedes escucharon una noticia hace como 7 años, por ahí 6, 7 años, de una familia que venía, creo que era por la vía de Las Palmas, bajando y que hubo un accidente, creo que fue un camión que los estripó, no sé qué, y murió una familia completa. O sea, murieron más de 10 integrantes de la familia en ese accidente. En ese carro venía esa niña monita con su mamá y con su familia, a la que el demonio le había prometido que le iba a acabar con su familia. Es más, yo después tuve la oportunidad de conocer a la hermanita. De esa familia solo sobrevivió una niña. Y recuerdo que fuimos a una charla provida a un colegio, a ese colegio, una niñita de 12 años, estaba solita. En ese accidente se había muerto su mamá, su hermanita, había perdido a toda su familia. Entonces, para que vean que es un pequeño ejemplo de que uno con esas cosas no juega, o que el duendecito, que la monedita, que no sé qué, y que no sé qué cuentos, eso es muy serio, pero muy serio. Y el demonio en este caso, a esas pobres niñas les fue demasiado mal, fue gravísimo lo que pasó. Entonces, para que veamos que es una realidad, ¿quién como Dios? Escritores de la nueva era, así rápidamente. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Miren, le voy a leer esta primera paginita. Por ejemplo, Anton Szandor LaVey, escritor ¿de qué? De la Biblia negra. No hay que decir más, ¿sí o no? No hay que decir más, escritor de la Biblia negra. Pablo Coelho, en su libro Brida, dice que las brujas son como los ángeles de la guarda. Y en fin, ojo, miren, estos escritores, ¿cuál es el peligro? Escriben cosas buenas, sí, algunas cosas buenas, pero dentro de las cosas buenas meten también sus cosas malas y sus mentiras. Y ojo, nunca una mentira es tan peligrosa como cuando está más cerca de la verdad. Por ejemplo, Richard Bach, en Juan Salvador Gaviota, incita a creer en la reencarnación. Incita a creer en la reencarnación, muchachos. Anthony de Melo, la oración de la rana. Anthony de Melo era un sacerdote católico. Y en conclusión, aquí está la conclusión, llega a afirmar que Cristo es lo mismo que Buda. Por Dios, está negando la divinidad de Cristo y tiene un montón de errores que la misma iglesia sacó un documento en el que enumera sus errores y lo condena por eso. JJ Benítez, el caballo de Troya, habla de un viaje en el tiempo, es decir, de regresiones que son prácticas de la nueva era. Dan Brown con el Código Da Vinci. Jorge Duque Linares, muchachos, ese señor que aparece por allá en el Canal 1 hablando de actitud positiva y reza en el rosario, pero solo los luminosos, porque traen prosperidad, riqueza, salud y no sé qué más. Ese señor tiene libros, yo incluso me tocó leerme uno en la universidad hace mucho tiempo, en el que habla del yo y al final la divinidad está en ti. Gonzalo Gallo González, ojo con este señor, él también es un ex sacerdote, él fue sacerdote y este señor dice unas barbaridades y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice cosas bonitas, pero también dice unas bestialidades. Entonces dice, no se persignen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que me vaya muy bien hoy. Ese tipo de cosas ha dicho y enseña, por eso les digo, miren, tienen enseñanzas buenas, pero ojo, que tienen también sus enseñanzas malas y ahí es donde se hacen peligrosos. Y en fin, Alan Kardec, Deepak Chopra, ya dejémoslo hasta ahí. El caso es que miren, cuando lean libros, vean cosas que hablan de buenas energías, la divinidad está en ti y es que tú lo puedes todo, eso les tiene que oler a raro, ¿cierto? O que trate de igualar a Cristo con cualquier otro profeta y en fin, ¿quién como Dios?
Miren, nosotros como cristianos, entonces nos debe quedar claro en conclusión por hoy, nos debe quedar claro que el espíritu de la nueva era es completamente opuesto al cristianismo, que un cristiano no puede estar creyendo en amuletos, en prácticas de estas, en adivinaciones, que un cristiano solo le confía su vida ¿a quién? A Dios, y espera en Él. Nosotros no podemos, como quien dice, Dios mío, yo creo en ti, y le doy la mano a Dios, pero por si las moscas, también voy a creer en la penquita o en la herradura o en la divina. Eso es absurdo. Eso es que ahí estamos queriendo decir que nuestro Dios no es lo suficientemente poderoso como para darnos todo lo que necesitamos. Ahí estamos por debajeando, por así decirlo, el poder y la bondad infinita de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, muchachos, si ustedes tienen símbolos de este tipo, si tienen prácticas, amuletos, si tienen libros de este tipo, ¿qué hay que hacer? Hay que renunciar a ellos, y esa es la práctica de esta semana. Buscar libros, audios, objetos, artículos, ustedes sabrán qué, o prácticas, y renunciar completamente a todo lo que tenga este espíritu de la nueva era, porque es contrario al espíritu de Jesucristo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,